Los sacramentos, signos visibles de la gracia. Antes de empezar este vídeo, te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. Los sacramentos en la Iglesia Católica son signos visibles y eficaces de la gracia de Dios, instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia para la santificación de los fieles. A través de ellos, se otorga la gracia divina a quienes los reciben con la disposición adecuada. Los sacramentos son 7 y se clasifican en 3 categorías. 1. Sacramentos de iniciación cristiana. Bautismo. Es el primer sacramento que borra el pecado original, incorpora al bautizado a Cristo y a la Iglesia, y le concede la gracia santificante. Confirmación fortalece al bautizado con el don del Espíritu Santo, lo une más estrechamente a la Iglesia y lo compromete a ser testigo de Cristo. Eucaristía es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, que se ofrece en sacrificio y se recibe como alimento espiritual. Es el centro de la vida cristiana. 2. Sacramentos de curación. Penitencia, o reconciliación, ofrece el perdón de los pecados cometidos después del bautismo y reconcilia al pecador con Dios y con la Iglesia. Unción de los enfermos proporciona consuelo, fortaleza y gracia a los enfermos o ancianos, y los prepara para el encuentro con Dios. 3. Sacramentos al servicio de la comunidad. Orden sacerdotal consagra a algunos fieles para el servicio de la comunidad como ministros ordenados, obispos, presbíteros y diáconos. Matrimonio establece un vínculo sagrado entre un hombre y una mujer, y les concede la gracia para vivir su amor en Cristo y educar a sus hijos en la fe. Características de los sacramentos. Signos visibles utilizan elementos materiales, agua, pan, vino, óleo y gestos, imposición de manos, palabras, para significar y comunicar la gracia. Eficacia no son solo símbolos, sino que realmente confieren la gracia que significan, siempre que el receptor no ponga obstáculos. Instituidos por Cristo, fueron establecidos por Jesucristo como medios para santificar a los hombres. Administrados por la Iglesia es la depositaria y administradora de los sacramentos, garantizando su validez y eficacia. Los sacramentos son esenciales en la vida cristiana, ya que fortalecen la fe, purifican el alma y unen a los fieles con Dios y con la comunidad eclesial. Cada sacramento tiene un significado profundo y un papel específico en la vida espiritual de los fieles. A continuación, se explican con más detalle. 1. Bautismo. Elementos: agua y la fórmula bautismal. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Efectos: purifica de todos los pecados, hace al bautizado hijo de Dios y miembro de la Iglesia. Compromiso: implica una vida de fe y seguimiento de Cristo. 2. Confirmación. Elementos: unción con el crisma, óleo mezclado con bálsamo, y la imposición de manos. Efectos: fortalece la gracia bautismal, concede los dones del Espíritu Santo y compromete al confirmando a ser testigo de Cristo. Compromiso: implica una madurez en la fe y un compromiso activo en la comunidad eclesial. 3. Eucaristía. Elementos: pan y vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Efectos: alimenta espiritualmente, une a los fieles con Cristo y entre sí, y es fuente y culmen de la vida cristiana. Compromiso: implica una participación activa en la misa y una vida conforme al Evangelio. 4. Penitencia, reconciliación. Elementos: confesión de los pecados, arrepentimiento, absolución del sacerdote y propósito de enmienda. Efectos: perdona los pecados, reconcilia con Dios y con la Iglesia, y da paz y consuelo espiritual. Compromiso: implica un examen de conciencia regular y un esfuerzo por evitar el pecado. 5. Unción de los enfermos. Elementos: unción con óleo de los enfermos y oración de los fieles. Efectos: proporciona consuelo, fortaleza y, si es la voluntad de Dios, la curación física, prepara para el paso a la vida eterna. Compromiso: implica confiar en la misericordia de Dios y aceptar su voluntad. 6. Orden sacerdotal. Elementos: imposición de manos y oración consecratoria. Efectos: configura al ordenado con Cristo como sacerdote, maestro y pastor, le concede la gracia para cumplir su ministerio. Compromiso: implica una vida de servicio, santidad y entrega a la comunidad. 7. Matrimonio. Elementos: consentimiento mutuo de los esposos y bendición de la Iglesia. Efectos: establece un vínculo indisoluble, santifica el amor conyugal y concede la gracia para vivir fielmente el matrimonio. Compromiso: implica amor, fidelidad, respeto mutuo y educación cristiana de los hijos. Importancia de los sacramentos. Los sacramentos son esenciales para la vida cristiana porque transmiten la gracia, son medios eficaces por los cuales Dios nos da su gracia. Fortalecen la fe, ayudan a los fieles a crecer en su relación con Dios y a vivir conforme a su voluntad. Unen a la comunidad, crean y fortalecen los lazos de comunión entre los miembros de la Iglesia.
Preparan para la vida eterna, santifican a los fieles y los preparan para el encuentro definitivo con Dios. Los sacramentos en la vida diaria. Los sacramentos no son solo momentos puntuales en la vida de un cristiano, sino que tienen un impacto profundo y continuo en su vida diaria. A través de ellos, los fieles pueden experimentar la presencia y el amor de Dios en todas las circunstancias de la vida. Aquí se explora cómo los sacramentos influyen y se integran en la vida cotidiana. 1. Bautismo. Vida diaria. El bautismo marca el inicio de la vida cristiana. Los fieles son llamados a vivir como hijos de Dios, reflejando su amor y misericordia en sus acciones diarias. Práctica incluye la oración regular, la participación en la vida de la Iglesia y el esfuerzo por vivir según las enseñanzas de Cristo. 2. Confirmación. Vida diaria. La confirmación fortalece a los fieles para ser testigos de Cristo en el mundo. Esto implica vivir con valentía y convicción la fe en el trabajo, la escuela, la familia y la comunidad. Práctica participar activamente en la comunidad parroquial, defender la justicia y la verdad, y servir a los demás con amor. 3. Eucaristía. Vida diaria. La Eucaristía es el alimento espiritual que sostiene a los fieles en su camino diario. Fortalece su unión con Cristo y con la comunidad eclesial. Práctica asistir a misa regularmente, recibir la comunión con devoción y vivir en un estado de gracia, evitando el pecado grave. 4. Penitencia, reconciliación. Vida diaria. La penitencia ofrece la oportunidad de reconciliarse con Dios y con los demás, restaurando la paz interior y las relaciones dañadas. Práctica hacer un examen de conciencia regular, confesar los pecados con sinceridad y esforzarse por mejorar y crecer en virtud. 5. Unción de los enfermos. Vida diaria. La unción de los enfermos proporciona consuelo y fortaleza en momentos de enfermedad o debilidad, ayudando a los fieles a confiar en la misericordia de Dios. Práctica buscar este sacramento en momentos de enfermedad grave o antes de una cirugía importante, y apoyar a los enfermos en su comunidad. 6. Orden sacerdotal. Vida diaria. Los ministros ordenados están llamados a servir a la comunidad con humildad y dedicación, guiando a los fieles en su camino espiritual. Práctica. Los sacerdotes deben vivir una vida de oración, estudio y servicio, siendo ejemplos de santidad y entrega. 7. Matrimonio. Vida diaria. El matrimonio santifica la vida familiar, llamando a los esposos a amarse y respetarse mutuamente, y a educar a sus hijos en la fe. Práctica vivir el amor conyugal con fidelidad y generosidad, participar juntos en la vida de la Iglesia y criar a los hijos en un ambiente de fe y amor. Los sacramentos y la comunidad. Los sacramentos no solo son experiencias personales, sino que también fortalecen la comunidad eclesial. A través de ellos, los fieles se unen más estrechamente a Cristo y entre sí, formando un solo cuerpo en Él. La participación activa en los sacramentos fomenta la unidad, el amor y el servicio mutuo en la comunidad. Los sacramentos y la misión. Los sacramentos también tienen una dimensión misionera. Al recibir la gracia de los sacramentos, los fieles son enviados a ser testigos de Cristo en el mundo. Esto implica compartir la fe con otros, servir a los necesitados y trabajar por la justicia y la paz. Los sacramentos son dones preciosos que Dios nos ha dado para santificarnos y guiarnos en nuestro camino hacia Él. Integrarlos en la vida diaria nos ayuda a crecer en la fe, a vivir en comunión con Dios y con los demás, y a cumplir nuestra misión como discípulos de Cristo. Al participar activamente en los sacramentos, los fieles pueden experimentar la plenitud de la vida cristiana y ser signos visibles del amor de Dios en el mundo. Los sacramentos de curación son dos: la penitencia, o reconciliación, y la unción de los enfermos. Estos sacramentos tienen como objetivo principal sanar y restaurar tanto el alma como el cuerpo, ofreciendo la gracia de Dios para superar el pecado, el sufrimiento y la debilidad humana. A continuación, se profundiza en cada uno de ellos. 1. Penitencia, reconciliación. Este sacramento es un encuentro con la misericordia de Dios, donde el pecador se arrepiente, confiesa sus pecados y recibe el perdón. Institución fue instituido por Cristo cuando dijo a sus apóstoles: a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20, 22-23. Elementos esenciales. Examen de conciencia, reflexión sobre los pecados cometidos. Contrición, arrepentimiento sincero del pecado. Confesión, declaración de los pecados ante un sacerdote. Absolución. El sacerdote, en nombre de Cristo, perdona los pecados. Satisfacción, penitencia, oración o acción que el penitente realiza como reparación. Efectos. Perdona los pecados cometidos después del bautismo. Reconcilia al pecador con Dios y con la Iglesia. Da paz y fortaleza espiritual para evitar el pecado en el futuro. Vida diaria. Invita a los fieles a examinar su conciencia regularmente,
a confiar en la misericordia de Dios y a buscar la reconciliación con los demás. 2. Unción de los enfermos. Este sacramento ofrece consuelo, fortaleza y gracia a quienes sufren enfermedades o están en peligro de muerte. Institución. Fue instituido por Cristo y recomendado por el apóstol Santiago. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la Iglesia, para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Santiago 5, 14. Elementos esenciales. Unción con óleo de los enfermos. El sacerdote unge la frente y las manos del enfermo. Oración de los fieles. Se pide por la salud espiritual y física del enfermo. Efectos. Conforta al enfermo en su sufrimiento. Perdona los pecados si el enfermo no puede confesarse. Fortalece la fe y la esperanza en Dios. En algunos casos, puede restaurar la salud física si es la voluntad de Dios. Prepara al enfermo para el encuentro definitivo con Dios. Vida diaria. Este sacramento no debe reservarse solo para el momento de la muerte, sino que puede recibirse en cualquier momento de enfermedad grave o debilidad, incluso antes de una cirugía importante. Relación entre los sacramentos de curación. Ambos sacramentos están íntimamente relacionados, ya que buscan sanar al ser humano en su totalidad. La penitencia cura las heridas del alma causadas por el pecado. La unción de los enfermos alivia las dolencias del cuerpo y del espíritu, especialmente en momentos de enfermedad o vejez. Importancia en la vida cristiana. Los sacramentos de curación son esenciales porque 1. Manifiestan la misericordia de Dios a través de ellos. Dios muestra su amor y deseo de sanar a sus hijos. 2. Fortalecen el sufrimiento, ofrecen consuelo y esperanza en momentos de dolor físico o espiritual. 3. Preparan para la vida eterna, ayudan a los fieles a purificarse y a estar listos para el encuentro con Dios. 4. Fomentan la solidaridad, invitan a la comunidad a acompañar a los enfermos y a los pecadores con oración y apoyo. Los sacramentos de curación son un regalo de Dios para sanar y restaurar a sus hijos en los momentos más difíciles de la vida. A través de la penitencia, Dios nos perdona y nos reconcilia con Él y con la Iglesia. A través de la unción de los enfermos, nos fortalece en el sufrimiento y nos prepara para la vida eterna. Estos sacramentos nos recuerdan que, en medio de nuestras debilidades, la gracia de Dios es siempre más grande y que Él nunca nos abandona.